Se dice, hermanos, que en el año de 1962, un artículo en el diario The Times de Londres, se informaba que ciertos grupos eclesiásticos de una ciudad del país revisaron los salmos del Antiguo Testamento y llegaron a la conclusión de que 84 de ellos, 84 de los salmos, decían ellos, no son apropiados para ser cantados por los cristianos, decían. La razón que dieron fue que la ira, decían ellos, y la venganza que se reflejan en esos salmos, en su parecer no eran compatibles con el evangelio cristiano de amor y de gracia. Imaginen, hermanos, la escena. Un grupo de iglesias que pretenden ser cristianas hacen una revisión de los salmos y encuentran que supuestamente 84 de esos salmos, dicen ellos, no deben ser cantados. Tomen en cuenta también, hermanos, que ciertas iglesias cristianas tienden a cantar en sus cultos solamente salmos. Y entonces algunos de ellos dijeron, bueno, y entonces estos 84 tenemos que hacerlos a un lado. ¿Por qué? Decían ellos, es que la ira y la venganza que se reflejan en estos salmos no son compatibles, decían ellos, con el evangelio cristiano de amor y de gracia. Qué cosa, hermanos, tan contradictoria. La profunda ignorancia de Dios y del verdadero evangelio ha producido, así como vemos, las más deformes caricaturas de la persona de Dios y con ello también un grave desvío de la verdad bíblica y evangélica en el cristianismo de nuestra época. Pues ellos piensan que un Dios de ira no es compatible con el evangelio. Hermanos, qué cosa más contradictoria. ¿No es acaso que es de la ira de Dios que somos salvos, de la condenación, del infierno? ¿Cómo entonces se puede predicar el evangelio sin advertirle a las personas cuáles son primero sus malas noticias, para luego hablarles de las buenas noticias? Si hasta en las sociedades humanas torcidas y depravadas se ve con indignación los vicios, el crimen, la injusticia, la impunidad, ¿cómo es que no cabe en las mentes de la sociedad y aún del evangelicalismo moderno que un Dios perfecta e infinitamente santo no pueda o no deba, según ellos, indignarse también o enojarse contra tanta impiedad y contra tanta injusticia? Si aún el hombre que no conoce a Dios ve estas cosas y se indigna, ¿no es así? Aún el hombre que no conoce al Señor ve la impunidad y dice, no puede ser posible, debe haber un castigo para la impunidad. Ay, no, uno o cierto candidato quería hasta cortarles la mano a los corruptos. Hay sin duda, hermanos, aún en el mundo incrédulo, ese entendimiento de la necesidad de un castigo justo a la impiedad, a la maldad y a la injusticia. Y como ya vimos, esa santa ira de Dios es entonces la única respuesta justa y coherente que un Dios santo, santo, santo podría tener hacia la maldad. Si es un Dios tan santo, 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 justo y perfecto, veíamos la ocasión anterior, ¿cómo puede permanecer impasible? ¿Cómo puede permanecer inerte, de brazos cruzados ante toda esa maldad?
siendo que Él es el juez justo de toda la tierra, veíamos. Y si Él es el legislador y el gran juez de todo el universo, como nos enseña Génesis capítulo 18, versículo 25, entonces Él ha de juzgar impartiendo justicia en toda su creación. Pues nos dice Génesis 18, 25, al final, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, Él es el juez, hermanos, en todo el universo. Y dice, no ha de hacer lo que es justo. Dicen otras versiones, no ha de hacer justicia. Y cuando está haciendo esa pregunta, está diciendo, mirando todas estas cosas, no ha de ejecutar justicia. Claro que lo va a hacer. Claro que lo hará. Y por tanto, nos dice a toda su creación, no hagan ustedes justicia por su propia mano, pues que yo lo haré, dice el Señor. ¿Dónde dice eso? En Romanos capítulo 12, versículo 19. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 19. Y veamos así en la tercera parte de la ira de Dios, la venganza de Dios. Si estamos en Romanos capítulo 12, nos dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es, ¿qué cosa? La venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, la palabra venganza es una palabra muy distorsionada en nuestro tiempo. Así como la ira también, se tiene un concepto de ira evidentemente muy terrenal y mundano. Cuando oímos la palabra venganza, incluso se le da una connotación de maldad, como que alguien vengativo es alguien malvado. Y se instruye y se dice que la venganza, dice un versillo, nunca es buena, que mata el alma y ustedes se saben lo demás. Y el hombre piensa que la venganza por sí misma ya es mala. Y lo vemos en las historias, en la televisión y en muchos lugares en donde se asocia la venganza con el malvado. El malvado, entonces nos dicen, es vengador. Bueno, siempre que no sea de los vengadores. Pero mientras tanto, el malvado es vengador. Pero, hermanos, ¿es mala la venganza? O, aún más, ¿es nuestra venganza o el concepto que nosotros tenemos de venganza, la venganza de la que habla la Biblia? ¿O la venganza de la cual Dios es, nos dice, vengador? Noten ustedes que el verso nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Si ustedes se dan cuenta allí, la ira de Dios es un término intercambiable aquí por venganza. ¿Se fijaron? No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, en donde encontramos también una definición bíblica de lo que es la venganza en su sentido más puro, en su sentido bíblico. ¿Qué es entonces la venganza? Nos dice luego, yo pagaré.
¿Qué es la venganza entonces? El pago. El pago, ¿por qué? El pago justo por la maldad del hombre. La ira de Dios entonces también puede ser expresada como la venganza de Dios contra el pecado. Y como decíamos hace un momento, la ira de Dios, o podemos intercambiar la palabra y decir la venganza de Dios, es la única reacción propia o correcta que un Dios santo, santo, santo y justo puede tener contra el pecado. Y bueno, ya sabemos, y en este verso también está implícito, que la ira de Dios es una justa retribución a las injusticias y pecado de todo hombre. La ira de Dios es, pues, hermanos, la retribución justa. Dice el Señor, yo pagaré, yo voy a dar el pago. No deben darlo ustedes, nos está diciendo el Señor, yo lo voy a dar. No se vengan ustedes porque yo, dice el Señor, yo soy el que voy a vengar. Es la santa y justa venganza de Dios o castigo de Dios la que se manifestará contra toda impiedad e injusticia, leímos. Entonces, ¿es mala la venganza? Bueno, la venganza que el hombre ejecuta y el concepto de venganza mundano que tenemos lo es. Pero la venganza bíblica, hermanos, no es mala, sino todo lo contrario. La venganza bíblica, la venganza de Dios, que es ¿qué? El pago justo, la retribución, el castigo justo por el pecado del hombre, esa no es mala en ninguna manera, al contrario, es buena. ¿Qué es lo que hace un juez cuando condena? Vamos a decir que sí sucede, cuando determina que ese es el malvado y lo condena. ¿Está siendo malo el juez? ¿Está siendo malvado? No, en ninguna manera. Y saben, está ejerciendo venganza. ¿Oh sí? El juez tiene la labor de ejecutar venganza. Así que espero que estemos familiarizando correctamente este término según la expresión y la enseñanza de la Escritura. La venganza, ese pago justo por el pecado del hombre. ¿Es entonces un Dios vengativo? No a la manera que se vengan los hombres. No, pero sí es un Dios de venganza. Vamos a aclarar eso. Dios no es un Dios vengativo, pero es un Dios de venganza. Y esta aclaración tenemos que hacerla por el concepto que existe en la mentalidad de la sociedad de nuestro tiempo, en donde la palabra vengativo pues tiene toda la connotación de maldad, de alguien que se está vengando contra alguien más. Pero Dios, en ese sentido entonces, no es así. Pero sí es un Dios de venganza, porque es un Dios que dará el pago y vengará toda injusticia y maldad. Pero noten ustedes, hermanos, que la instrucción que se nos da en nuestro verso es no a que no exista venganza en lo más mínimo, ni en ninguna forma, ni ejecutada por nada, ni nadie, ningún ser, ni siquiera Dios, no. Pues entonces
si no hubiera venganza, la injusticia o la impunidad imperarían. Y no es una de las cosas que más duele y lastima a la sociedad en nuestro país y en nuestros países, sobre todo latinos, la impunidad. Que el malvado se salga con la suya, que haga, deshaga y nadie le puede hacer nada y no termine ni siquiera con 3 días de cárcel. Si vemos eso como un terrible lastre en nuestra sociedad, hermanos, ¿cómo entonces podemos pensar que la venganza, es decir, el justo castigo a la maldad, sea algo inapropiado? Pero el hombre, por el dolor o la impunidad, podrá tender a buscar su propia venganza, esto es, una venganza por su propia mano. Y este es el tipo de venganza de la que el versículo nos está mandando que nos abstengamos. Aquella en donde no es Dios el verdadero, justo, recto y santo el que la ejecuta, sino que es la criatura orgullosa, torpe, débil y pues tantos otros más calificativos que podemos dar, que quiere ejecutar venganza por sí mismo. Y todos, hermanos, todos los seres humanos somos invitados, somos tentados, somos inclinados a ejercer venganza por propia mano, por propia cuenta. Y además pensar que nuestra causa es justa. Pero como ya vimos, a causa de nuestro propio pecado y de nuestra condición caída, el hombre nunca podrá ejecutar perfecta justicia, ni en el proceso, ni en el fin de la venganza. Una de las razones, no es la principal, pero una de las razones por las cuales el Señor ahora nos manda que no seamos nosotros los que ejecutemos venganza propia, es porque nosotros no poseemos ni la sabiduría, ni el poder, ni los medios, ni la capacidad para llevar un proceso de venganza justo y ni siquiera de dar un fin justo de venganza. Porque como ya veíamos la ocasión anterior, cuando el hombre se quiere vengar, ¿qué hace? Va y hace lo doble, ¿sí o no? Cuando el hombre se quiere vengar de un insulto y tiene un arma, saca la pistola y le dispara. Y él siente que es justo. El hombre malvado, lleno de orgullo y de maldad en su corazón, siente que es justo que aquel que le ha hecho un agravio muera por el agravio que le hizo. ¿No es así? El ser humano perverso y malvado, alguien le hace alguna ofensa de cualquier tipo, hasta de tránsito, y no piensa el hombre que aquel debería de recibir algo peor. Desde allí, hermanos, estamos incapacitados de ejercer justicia alguna. Cuando el hombre intenta vengarse, sus motivos de entrada no suelen ser justos, ni su procedimiento, ni sus resultados. Estamos tan acostumbrados a ver películas, hermanos, de hombres y de ahora también hasta mujeres, que toman la justicia en sus propias manos. Y digo esto entre comillas porque eso no es justicia.
y acaban con toda una organización delictiva o acaban con todo un grupo criminal que les hizo daño, que mató a su esposa y a su hijo y cuanto rollo. ¿No es ese, hermanos, el típico argumento o guión de las películas de acción y más taquilleras ahí en el cine, en la televisión? Aquel superhombre fuerte que le hicieron, le mataron a su esposa, le mataron a su familia, etcétera, etcétera, y entonces se venga de todos y los mata a toda la organización, ¿sí o no? Hay una lluvia como de 200 disparos y no le da ni uno solo, y él nomás da uno y mata a 3 con uno solo. ¿Sí o no, hermanos? Es una locura, ¿no? Una exageración terrible de las cosas. Pero además de esas cosas tan pues alocadas, tan imposibles, el hecho mismo de que el hombre tome venganza por su propia mano no debiera ser alabado, sino más bien todo lo contrario, debiera ser condenado. Pero son las películas que de repente más nos llaman la atención, ¿no es así? Bueno, déjenme les digo que nos llaman la atención por esa sed que tenemos de venganza y ese sentido, pues de algún modo en el que queremos o deseamos que se haga justicia. Pero si ustedes se dan cuenta, en ninguno de esos casos se hace justicia en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque a ese señor le mataron a su esposa y a su niña o su niño, pues, que es lo típico, ¿no? ¿Y a cuántos mata en venganza? Como a 50 o 90 de la organización aquella, ¿no es así? ¿Es eso justicia? En ninguna manera. Ese hombre cometió 10 o hasta 20 veces más injusticia de la que recibió. Y nosotros lo alabamos y nos gusta verlo hacer disque justicia por su propia mano. Eso, hermanos, es terrible. Eso es terrible. Eso nos está diciendo que no tenemos una idea clara de lo que es la justicia y lo que es la venganza. Y de que en este versículo el Señor nos está mandando y nos está diciendo que tomar la justicia por nuestra propia mano, vamos a ver, no solo es pecado, sino también es una ofensa a Dios. O sea, es una ofensa a la persona de Dios. El pecado en el hombre tiende entonces a extralimitar la venganza, convirtiéndola casi siempre en una nueva injusticia. Y en el intento de hacer venganza, supuesta justicia, se convierte en otra injusticia mayor. Ahora ya hay otros 80 que recibieron injusticia. ¿Me explico? Al ser Dios un ser perfectamente justo y recto, solo Él puede obrar justicia en la manifestación de su ira y de su venganza, castigando o vengando el pecado. Pues recuerden que leíamos hace unos domingos Santiago 1, 19 y 20, donde nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Solo Dios es el único ser perfectamente justo y recto que puede obrar justicia en la manifestación de su venganza, de su pago, de su retribución. Y aquí, hermanos, debemos hacer la salvedad también de que, entre paréntesis, ciertamente Dios mismo ha delegado su autoridad al hombre, a las sociedades humanas y a los gobiernos humanos para hacer justicia. Que las autoridades humanas no hagan justicia y no cumplan su cometido
Eso es otra cosa. Y eso no nos habilita a nosotros para ejercer justicia por nuestra propia mano. Tenemos que tener eso bien en cuenta. Ciertamente, como ya nos dijo Romanos mismo también en el capítulo 3, ustedes lo leen en su casa, el Señor ha también delegado a las autoridades para que ejerzan justicia a sus semejantes. Las autoridades en la sociedad, en los gobiernos. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de esto. Pero hermanos, que esas autoridades no hagan justicia, que esas autoridades no cumplan su cometido, no nos habilita a nosotros a ahora hacerlo nosotros. No, eso no es así. Que vivamos en un país en donde se condene al inocente o se condene hasta termine en la cárcel alguien que cometió una falta menor, y aquellos grandes criminales ni siquiera pasen por el juzgado, no nos habilita a nosotros a hacer venganza por propia mano, en ninguna forma. Pues hermanos, nosotros seguimos siendo pecadores y seguimos poseyendo esa naturaleza caída, y entonces habremos también de ejecutar injusticia y estaremos además haciendo a un lado a Dios. Por ello, Dios se designó a sí mismo como juez y ejecutor final de toda justicia y venganza. Noten el verso que nos dice: mía es la venganza, dice el Señor, es mía, me pertenece a mí, no es tuya, no es de nadie, me pertenece a mí, no me la quites. Dice el Señor: mía es la venganza, yo, dice, yo pagaré, dice el Señor. No lo pagues tú, no lo hagas pagar tú. Yo lo voy a hacer. ¿Y qué cosa tan maravillosa es esto? Pues Él es el único ser perfectamente justo y santo y sabio para ejecutar justicia con toda rectitud. Pero hermanos, la injusticia en la ejecución de la venganza del hombre por sí mismo no es la única razón por la que Dios nos ha mandado no tomar venganza, sino la propiedad de la venganza de Dios mismo, entonces nos excluye a nosotros de tomarla. Noten que el Señor dice que la venganza es de su propiedad, es mía, dice el Señor. Cuando ustedes tienen una casa, una propiedad, lo que sea, ustedes dicen: eso es mío. ¿Qué significa con eso? Que no es de nadie más y que nadie más está habilitado para echar mano de eso, pues es de ustedes solamente. Y el que lo toma o el que echa mano de la propiedad ajena, ¿qué está haciendo? Está robando. Está faltando contra su prójimo. Y en este caso, hermanos, se está robando a Dios la venganza. Dios, con el propósito de hacer la más perfecta justicia, aún al más depravado pecador, no hallando alguien más limpio, puro y justo que él, se designó entonces a sí mismo como el ejecutor del castigo o de la venganza del pecado.
¿Por qué Dios tomó la venganza en su propia mano? ¿Por qué? Para hacernos bien. Para que de esa forma se haga perfecta justicia, aún hasta para el más depravado de los pecadores. Qué perfecto y justo es Dios. Nosotros veríamos al malvado y sus maldades nos inclinarían a no querer hacerle justicia. Sabemos lo perverso y lo malvado que eres, pues ahí está para que se te quite. Pero hermanos, Dios es tan justo y perfecto que Él se designó a sí mismo como el juez, no hallando nadie más limpio, más puro y más justo que Él, para hacer justicia aún hasta el más vil, para dar venganza o hacer venganza aún para el más vil. Esto hablando en términos de justicia. Él es también el legislador y el juez. El legislador y el juez agraviado e insultado en primera y última instancia, lo que le da entonces el derecho de ejecutar venganza. Pues cuando Dios toma la venganza para sí mismo, no lo hace de forma arbitraria, sino que ciertamente Él fue el legislador, ¿no es así? Él es el que puso la ley y Él es el juez. De tal forma que cuando alguien peca, quebranta su ley, ya lo vimos en los mandamientos de Dios, está pecando contra Dios en primer lugar, ¿no es así? Así que Dios también está siendo agraviado con todas estas injusticias y ofensas. Por lo tanto, Él no está extralimitando su autoridad ni su posición o dignidad al tomar para sí mismo la venganza, pues Él está también siendo agraviado. Así que el dar el pago en venganza es entonces una prerrogativa exclusiva de Dios y no nuestra como individuos y mucho menos como cristianos. Ningún otro ser en el cielo ni en la tierra posee el derecho soberano de hacer justicia, sino solo Dios. Y aquellas autoridades civiles que Él mismo ha autenticado en el capítulo 3 de esta misma carta a los romanos. Por lo cual, hermanos, nosotros no debiéramos estar juzgando o vengando lo que corresponde a Dios. Pues cuando nosotros vengamos, nosotros estamos en cierta forma jugando a ser Dios. Estamos usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Pues hermanos, la venganza que nosotros, insisto, vamos a dar no es justa, no será justa. Ya vimos que ni en origen, ni en el proceso, ni en el resultado. Así que la venganza del hombre sí podrá tener justamente una connotación negativa. Pues, hermanos, nadie dice entre los hombres, en venganza de que me regalaste este regalo tan bonito, yo te voy a regalar esto otro. ¿Se dice así? Me voy a vengar por este bien que me hiciste y te voy a dar otro. ¿Decimos así? No, de donde entonces esta venganza nuestra tiene una connotación negativa.
Y haciendo una transposición, la venganza de Dios también es evidentemente del mal, de la maldad que se ha cometido, de la injusticia y de la piedad. Así que esta venganza se asocia al mal recibido, para lo que el versículo 17 también nos da otra definición de venganza. Noten cómo dice el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de los hombres. ¿Qué es esa venganza? Es pagar entonces el mal por el mal. Y aquí es donde el Señor nos dice, ustedes no están habilitados, autorizados, ni capacitados para ejercer venganza. La Escritura entonces, hermanos, nos manda no regresar el mal que recibimos. Pues nosotros tendemos ciertamente a regresar el mal que recibimos. Y esto es algo tremendamente común. ¿Qué hacemos cuando oímos que alguien habla mal sobre nosotros? ¿Hablamos bien de él? Examínense ustedes mismos y se darán cuenta que intentan regresar, pagar el mal con el mal. ¿Qué hacen cuando alguien les habla con un tono de voz hiriente? Ustedes sienten que les está alzando la voz y les está hablando con un tono hiriente. Le contestan ustedes con amabilidad y con ternura. ¿No hacemos lo mismo? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos vengándonos. Estamos haciendo venganza. Estamos pagando mal por mal. ¿Qué pasa cuando alguien nos habla con palabras ofensivas o agresivas o nos ofende? ¿No le respondemos de la misma forma, con el mismo tono? Eso es devolver mal por mal. Eso es tomar la venganza en nuestras propias manos. ¿Qué hacemos cuando alguien no nos ayudó? No dice el hombre, a la mía, lo vas a ocupar. No dice el hombre así. Ya ocuparás algo y vas a ver. ¿No decimos así, hermanos? Eso es venganza. Eso es vengarse. Eso es pagar mal por mal. ¿No tratamos con indiferencia a quien nos trata con indiferencia? ¿No decimos, no me habló? Pues no le hablo. ¿No decimos eso? ¿No es eso pagar mal por mal? ¿No es eso venganza? Buscamos el modo de regresarle el mal al que nos hizo el mal, el golpe al que nos dio el golpe, el insulto a quien nos insultó. Y a veces, en el menor de los casos, si tal vez no le regresamos el insulto, al menos le castigamos con el látigo de nuestro desprecio. ¿No es así?
¿Se han oído esa expresión, verdad? Eso es regresar también, pagar lo que me hicieron. Estoy regresándole, haciéndole pagar por lo que me hizo. Me hablaste mal, me dijiste mal, me ofendiste, se te va a ofrecer. Ah, ¿quieres esto? Pues, óraslo tú. ¿No hacemos eso, hermanos, nosotros? Estamos pagando mal por mal. Estamos vengándonos por nosotros mismos. Cuando nosotros nos desquitamos devolviendo mal por mal, estamos tratando de arrebatarle la venganza justa de las manos de Dios para ejecutarla nosotros. Y la terminamos ejecutando mal. Porque no paramos hasta que nuestro orgullo queda satisfecho. ¿No es así? Es que nuestro orgullo quedó satisfecho, entonces ahora sí decimos, bueno, ya me satisfice mi ira, ahora sí ya le voy a ayudar, ahora sí ya le voy a hablar, ahora sí ya le voy a dar lo que quiere, ahora sí ya esto o lo otro, ustedes pónganle lo demás. Solemos pensar que las tentaciones de la carne, hermanos, son más bien asociadas con la lujuria o la lascivia. Pero una de las tentaciones más comunes y más eficaces es la venganza, exactamente. Una de las tentaciones más comunes y más eficaces en las que caemos es el desquite. El devolver el golpe o la ofensa recibida. No sé quién nos entrenó a pensar que la tentación igual a lascivia o lujuria o cosas de esa clase o de esa categoría de pecados. Cuando, hermanos, uno de los pecados y las tentaciones más comunes con los que nos enfrentamos todos los días y que son más eficaces porque caemos el 99.99999999999% de las veces es a desquitarnos, a la venganza, a pagar mal por mal. ¿No es así? Estábamos siendo tentados y estábamos cayendo y pensábamos que la tentación era otra cosa. Pues cada vez que somos insultados, que somos despreciados, que se nos alza la voz, que lo que ustedes quieran, entramos en una tentación. Estamos en una tentación. La tentación del pecado de la venganza. De devolverle al otro mal por mal. Solemos pensar que los pecados más comunes, hermanos, son la mentira o el robo o alguno de esos. Pero uno de los pecados que más se cometen y todos los días es la venganza. Es el desquite, es el devolver golpe por golpe, ofensa por ofensa, mal tono por mal tono, desprecio por desprecio. Eso es algo, hermanos, que debe impresionarnos.
porque pensábamos que los pecados más comunes eran otros. Pero saben, este es uno tan sutil que probablemente no lo habían pintado de color rojo. Y tal vez por eso todos los días lo estamos cometiendo. Pero ahora, hermanos, lo estamos pintando de color rojo con negro, para que podamos verlo, para que podamos identificarlo, porque es muy común y es muy efectivo. Prácticamente el 100% de las veces caemos en él. Y luego que nos hemos vengado, ¿cómo podemos clamar nosotros a Dios por justicia cuando ya hemos tratado de hacerla por nuestra propia mano? Ya le devolvimos la ofensa, ya le devolvimos el mal. ¿Y cómo entonces luego vamos y podemos pedir al Señor, Señor, mira esta situación? Pues si yo ya me vengué. ¿Me explico? Cuando nosotros nos desquitamos devolviendo mal por mal, no solo tratamos de arrebatarle la venganza justa de las manos de Dios para ejecutarla a nosotros, sino que aún más, hermanos, nosotros estamos insultando su autoridad, su justicia, su majestad e intentando tomar su lugar. Estamos intentando tomar el lugar de Dios cuando hacemos estas cosas. ¿Es acaso que pensamos que nosotros seremos igual de justos que Dios al ejecutar nuestra venganza? Cuando lo razonamos así, decimos, no, pues claro que no lo somos, somos basura delante de Dios, de la majestad y la dignidad de Dios. Oh, pero cada vez que nos vengamos, hermanos, ¿estamos haciendo eso? ¿Se atrevería alguien a afirmar que hace a Dios a un lado para ejercer él solo su venganza, pues se considera él más justo que Dios? Nadie sería capaz de decirlo, tal vez, pero sí de hacerlo. Pregunta, ¿no es eso una blasfemia? Pretender que somos igual o más justos que Dios y por eso nosotros la ejecutamos la venganza en vez de esperar a que Dios la ejecute. ¿No hacemos esto todos los días con nuestra familia, con los que están cercanos a nosotros, con los que nos rodean? No somos llamados, hermanos, a tomar la justicia en nuestras propias manos. Si en el mundo terrenal no lo hacemos, pues la ley no nos permite. ¿Por qué insistiríamos en tomar venganza en las cosas de la vida cotidiana si decimos que somos parte de un reino donde Dios mismo es el rey, donde Dios mismo es el Señor, el juez? Debemos recordar a qué reino pertenecemos, a quién obedecemos y quién está sobre nosotros. Sí, cuando pensamos en las autoridades de esta tierra, tal vez nos sentiremos tentados a decir, pues no, si voy y le digo ni caso nos van a hacer, o no van a hacer nada, o como ahora con el famoso 911 que pues le llama a uno usted 10, 20 veces y nunca va. ¿Podemos pensar que con Dios será así? En ninguna manera, hermanos. Dios está ejecutando
y ejecutará venganza sobre toda injusticia y atropello que sea cometido contra nosotros. De eso debemos estar seguros, hermanos. Dios está ejecutando y ejecutará venganza sobre toda injusticia y atropello que sea cometido contra nosotros. De eso debemos estar 100% seguros. Y tranquilos, eso debe traer tranquilidad y serenidad a nuestros corazones. No me voy a vengar yo, Dios está por mí. ¿No dicen muchos, Jehová está conmigo como poderoso gigante? Pues entonces, que Él tome la venganza. No pequemos doblemente entonces, tratando de hacer pagar a otro por lo que nos hizo. Pues ya lo dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Todopoderoso. Oremos, hermanos, al Señor.